¿Qué tal, almas despiertas? Bienvenidos a la transmisión del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema polémico, vamos a hablar sobre algo real que vemos todos los días en consultorio. El tema de si te hicieron brujería, si te hicieron algún tipo de daño. Es bien común que muchas veces acudimos a una consulta porque nos está yendo mal, porque traemos muchas inquietudes, nos sentimos raros, etc. Y aquí, el día de hoy, en este episodio, vamos a ver a detalle todos los temas de si traes algún tipo de brujería, un daño energético y sobre todo, cómo poder erradicar ese desmadrito que traes. Así que, comenzamos. Vamos a empezar con lo básico, ¿qué es una brujería o qué es un daño energético? Un daño energético, digamos que es una intención que es dirigida hacia tu persona con la finalidad de generarte algo. Llámese estancamientos, llámese salaciones, envidias, lo que tú quieras. Pero estos daños energéticos normalmente no los percibimos tan rápido porque esto llega en pequeñas dosis. Y una vez que ya tienes cierta cantidad de dosis acumuladas, es donde empiezas a ver o a percibir este tipo de bloqueos, este tipo de estancamientos, este tipo de malestares. Esos malestares no nada más es en las áreas de vida como la cuestión del trabajo, el dinero, oportunidades. En muchas ocasiones también llegan a impactarnos en cuestiones de salud y ahí es donde tenemos que tener más cuidado y más precauciones. En el caso de la brujería funciona de una manera muy similar. A diferencia de tal vez algún tipo de daño nada más por intención, una brujería ya es un canal. Ya se hizo todo un procedimiento, llámese velaciones, invocaciones, ritos, etcétera, que conducen a enviar cierta energía a la persona para darle en la madre en algún aspecto. Que el negocio resulte un fracaso, que truene con la pareja, que tenga problemas con la familia, que no le vaya bien en el dinero, que literal empiece con malestares físicos. Esas son las diferencias. Son muy similares, pero a diferencia de la brujería, un daño energético puede empezar a través de una intención. La brujería, yo sé que a final de cuentas el motivante también es una intención, pero ya es un procedimiento más complejo que conlleva elementos, pueden ser inciensos, pueden ser velas, pueden ser alimentos, pueden ser incluso animales, etcétera, etcétera. Dependiendo el tipo de trancazo que quieras dar como brujería, conlleva la cantidad o los tipos de elementos o ingredientes. Mira, muchas veces me preguntan, oye, pero ¿cómo es un ritual? ¿Cómo funciona? ¿O por qué es así o así, asá? Un ritual es algo tan sencillo como, por ejemplo, hacer de comer. Hacer de comer es un ritual. ¿Por qué? Porque lleva su momento de cocción, lleva ciertos ingredientes, aparte lleva tu intención el momento que tú estás preparando los alimentos. Si tú estás cocinando algo y estás todo encabronado, por obvias razones el alimento va a tener un sabor distinto que si lo hubieras preparado con mucho cariño. Por eso siempre decimos, ay, me recuerda mucho la comida que hacía mamá, porque la hacía con todo el corazón, porque lo hacía con mucho amor, porque lo hacía pensando que les iba a nutrir bien los alimentos. Entonces, una intención desde ese punto de vista puede tener distintos alcances. Así que desde la cocina empezamos con ciertas intenciones y los tiempos de preparación, que es el ritual de cocinar, y hasta el momento de que la persona ingiere los alimentos. También tenemos distintos tipos de brujería, porque muchas veces dicen, ¿qué tipo de brujería me hicieron? Puede haber entierros, puede haber salaciones, puede haber temas de vudú, puede haber velaciones. Un entierro muchas veces dicen, ay, es que literal son los trabajos que van y entierran al panteón. No necesariamente. También los entierros tienen que ver con esos famosos botecitos de agua, las congelaciones que se hacen. Eso también es enterrar a la persona en hielo. También, cuando pones la fotografía abajo de una vela y toda la cera va cayendo sobre esa fotografía, ese es otro entierro. Estás enterrando a la persona debajo de la cera. Entonces, un entierro puede haber N cantidad de tipos, N cantidad de escenarios.
Entonces, no nada más es el aspecto de ir y colocar la fotografía o el trabajo abajo de la tierra. Puede ser en N cantidad de lugares y con diferentes ingredientes. También, por ejemplo, en el caso de la velación, las velaciones también ocupan algún tipo de estructura. Puede ser una triada, pueden ser 5 velas, pueden ser más. Todo obviamente dirigido hacia una intención. La cuestión de las alaciones, también se ocupan distintos tipos de elementos con tal de cerrarle caminos a la persona y que ya no le vaya bien. Entonces existen N cantidad. Y por ejemplo también existen los famosos amarres, que eso lo vimos en otro capítulo, que ahí también vimos el alcance que pueden llegar a tener en los aspectos sentimentales y sobre todo sexuales, porque incluso un amarre, un trabajo sexual, también te pueden hacer una brujería para que tu aparato reproductor no funcione correctamente, tengas molestias, tengas dolores, incluso hasta sangrados. A través de la brujería pueden hacer muchas cosas a través de tus elementos. Como dijimos, los amarres trabajan a través de tus jugos, a través de tus prendas. Entonces ten cuidado cuando andes de cabrón o de cabrona. A veces cuando llegan a consultorio dicen, oye, pero ¿cómo me doy cuenta si realmente traigo un daño? En la lectura obviamente yo te voy a decir si lo traes o no. A través del tarot hacemos una revisión y ahí el tarot a mí me revela si traes o no traes algún tipo de trabajo o simplemente un daño energético. ¿Tú cómo te vas a dar cuenta? Bien sencillo, las cosas dejan de funcionar a como deberían. Si, por ejemplo, en tu negocio están yendo las cosas a toda madre, tienes muy buenos clientes, buen ingreso de dinero, el ambiente laboral de tus empleados está con ganas y de repente empieza a haber sequía, es decir, que ya no tienes el mismo volumen de ventas, hay muchos problemas o conflictos con tus trabajadores o con tus colaboradores, o incluso percibes aromas en tu negocio. Desde ahí estamos viendo que traes un daño energético. Eso es en un lugar. ¿Cómo identificas tú como persona si traes un daño energético? Ahorita ya vimos en la cuestión de un negocio, pero una persona es distinto. Empezamos con calidad de sueño. Es casi nula. Tienes mucho insomnio, te levantas a las 3 o 4 de la mañana y no es por otra cosa, o sea, simplemente te despiertas. Traes muchos malestares o mucho cansancio físico, a veces dolores en piernas, constantes jaquecas, problemas en comunicación con la familia, con amistades, con la pareja, en el trabajo empiezas a colapsar. Todos esos son síntomas de que traes un brujazo, traes un daño energético. Entonces, si tú ya estás presentando alguno de estos síntomas, es importante acudir a una consulta para revisar qué es lo que traes y sobre todo ver cómo podemos solucionar este tipo de situaciones. Lo más grave de cuando decimos, no traigo nada, no traigo ni quien me envidie, ni mucho menos, o yo no hago caso a ese tipo de tonterías. Pero ya traes todos estos síntomas, lo más grave es cuando empiezas con molestias físicas, porque a veces a través de una intención pueden generarte enfermedades. Ha habido casos en los cuales, nada más fíjate, te voy a compartir un caso bien cañón de un daño energético utilizando elementos de luz. Hubo un caso de una señora, bueno, eran dos comadres, súper amigas, vecinas, se llevaban a toda madre. Esto te estoy hablando que fue hace más de 15 años. Eran de las que iban juntas a los grupos de la iglesia. No me acuerdo qué religión eran específicamente. De la nada se pelean por X tontería. A una de ellas le detectan cáncer. Y la otra persona, como estaba bien encabronada, ¿qué es lo que hizo? Muy sencillo. Toma la fotografía de su amiga, agarra agua bendita, que tus tumores sigan su trayecto. Y con eso, la señora fallece en una semana. Así de sencillo y así de simple, pueden chingar a alguien con un elemento de luz como el agua bendita. Y eso, más la intención que le estés dando, es un arma mortal. Por eso tenemos que tener mucha precaución en lo que pensamos, lo que sentimos y cómo lo proyectamos, porque no sabemos qué alcance puedes darle a una persona. Así como lo puedes elevar, te lo puedes chingar de inmediato. Y lo mismo te pueden hacer a ti. Entonces, ten precauciones en ese tipo de situaciones y fíjate con quién te estás rodeando.
¿La brujería puede afectar tu casa o tu negocio? A huevo que sí. A veces tenemos vecinos que son un tanto molestos, a veces tenemos negocios que son bien jodones. Nunca falta que tú tienes un negocio, enfrente o al lado se puso uno similar y a huevo que quieren siempre estar nada más de rivales. Y a veces con algo tan sencillo como aventar un polvito, un botecito, un sobrecito de sal, con eso tienes para que empiece a colapsar tu negocio. Tienes que tener muchas precauciones. Los síntomas principales de cuando estás recibiendo a tu casa o tu negocio brujería: 1. Olores. De repente tienes olores fétidos. Tienes olores raros que no saben ni de dónde provienen. Muchas veces dicen, ay, es el gas. No, güey, a veces es brujería y ni cuenta te has dado. 2. Fugas de agua. Cuando tenemos en la casa o en el negocio pequeñas fugas de agua que dices, ay, que le pongo la tina y no pasa nada. Desde ahí estamos viendo que tu economía va a ser impactada, porque al momento que el agua está tirándose, tu dinero no te va a rendir. Tu dinero se va a ir así. Entonces, ten muchas precauciones. Si estás identificando una fuga, repárala, porque si no, vienen problemas económicos muy serios. 3. Moho en las paredes. Esos son indicadores bien cabrones de que ya tienes un daño, porque a veces no, ni siquiera es en toda la casa, a veces nada más es un cuarto y en una zona específica, y desde ahí estás viendo quién de los de la casa trae el chingazo o hacia dónde está dirigido. Si el moho se está presentando en tu recámara, adivina quién es el ganador, quién es la persona a la que va dirigido ese daño energético. Tienes que quitarlo. Y aparte, no nada más es de limpiar, tienes que hacer una cuestión de limpia energética para erradicar a cualquier tipo de energía que esté por ahí almacenada. Esta energía a veces puede llegar por intenciones, puede llegar por esos famosos regalitos que alguien te hace. Entonces ten mucha precaución en quién es la persona que te está regalando cosas o detallitos para tu casa. Ok, ya vimos los síntomas, ya vimos cuáles son los red flags para saber si traigo o no traigo un daño energético. Ahora, ¿qué rayos voy a hacer? ¿Cómo me lo quito? ¿Cómo quito ese daño de mi casa, de mi negocio? Que no me esté chingando la existencia. Sencillo. Hay varios métodos para poder eliminar o erradicar daños energéticos. El primer punto que tienes que hacer es una consulta. ¿Por qué? Porque a veces puede ser un daño muy superficial, a veces es algo más elaborado y por ende tienes que tener un trabajo pesado para poder quitarte este tipo de daños. Entonces el primer punto es una consulta. Tienes que ir con un profesional para identificar qué tipo de daño es. Una vez que ya tengas el diagnóstico, existen diferentes tipos o métodos para poder eliminar estos daños energéticos. Pueden ser desde una limpia energética, pueden ser baños con hierbas, incluso ya pueden ser algo más pesado a través de velaciones. Ya cada caso es absolutamente distinto. Tendríamos ya que revisar del caso en particular. En la cuestión de las casas o los negocios, también se pueden hacer limpias. Puedes hacer una purificación de tu espacio para que esto ya no suceda, para que ya no sigan pasando ese tipo de cosas. ¿Cómo podemos limpiar nuestro negocio o nuestras casas? Sencillo. Lo primero, utiliza salvia blanca. El famoso atadito de salvia blanca nos va a ayudar a purificar de raíz cualquier mugrero energético que esté almacenado en nuestras paredes, en el piso, en el techo, en cualquier rincón de la casa. Muchas veces preguntan, Roger, ¿puedo utilizar también palo santo? El palo santo solamente nos sirve para armonizar. Es decir, no te va a cortar de raíz las malas vibras, no te va a quitar brujerías, no te va a despojar. Simplemente armoniza las energías en el espacio donde lo coloques. O si te lo pones tú a nivel saumerio contigo, simplemente te va a armonizar, va a atenuar un poco los daños. Si lo que queremos es erradicar de raíz, tenemos que utilizar la salvia blanca. Salvia blanca es un aroma mucho más fuerte, hace muchísimo más humo y por obvias razones va a ir hasta esos rincones de la casa o del negocio a desplasmar esas energías que estén ahí acumuladas. Aparte, podemos utilizar lo que es el sonido de cuencos tibetanos mientras estés haciendo una limpia o estés quemando la salvia, para que a través del sonido
esa energía que está plasmada en el negocio o en la casa empiece a moverse, empieza a removerse y con el humo empieza a buscar su salida. También puedes utilizar saumerios líquidos. Por ejemplo, nosotros en consultorio tenemos uno que se llama Good Vibes Only, que lo colocas en la tina del trapeador. Obviamente le echas también agua y lo que hace es que también a nivel de piso desplasma toda esa energía que está ahí acumulada. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ¿cuánta gente camina por tu espacio, por tu casa, por tu negocio? ¿Cuántas vibras van por ahí también arrastrándose? Entonces, desde ese punto de vista, a través de la cuestión de la trapeada, nos ayuda para quitar de raíz todo lo que esté ahí, ahora sí que plasmado. A nivel de persona, una limpia energética, como bien dije hace rato, puede ser a través de baños con hierbas, puede ser una limpia. Por eso utilizan lo que son las ramas, huevo, ajo, también está la famosa limpia de fuego. Lo que hacemos a través de esos elementos es ir a la raíz de ese problema que traes y arrancarlo y despojarlo. El fuego se utiliza muchas veces para transmutar todo lo que traes, para poder darle cierre a esos capítulos o a esas energías que te estaban bloqueando o te estaban dañando. Hay otro tipo de limpias que ya incluso ciertas prácticas esotéricas te involucran animales. Muchas veces dicen, es que eso es muy malo. Sí, obviamente es un escenario no tan bonito de ver o de presenciar, pero esos animales también están preparados para el trabajo que se les va a hacer. Obviamente llevan sus rezos, su preparación, no nada más es de que lo agarras y listo. Tiene su porqué. Pero todo esto depende del tipo de daño que traes. Si es algo muy fuerte, si es incluso ya temas de enfermedad, a veces se tiene que recurrir a ese tipo de elementos. Otra de las preguntas que siempre me hacen después de hacerse una limpia en consultorio: ¿qué tan seguido me tengo que estar haciendo una limpia? Hay mucha gente, muchos colegas, compañeros, que de repente te dicen, tienes que estar viniendo una vez al mes, tienes que estar viniendo cada semana. La realidad de las cosas es, obviamente depende del diagnóstico que traigas. No te voy a decir que tal vez te están haciendo un mal diagnóstico, pero cuando tú traes un daño energético y se te recomiendan 3 limpias, listo, terminan las 3 y se acabó. Pero después de eso, si tú quieres un mantenimiento o algo, tú eres el que eliges cuándo necesitas una limpia. Esto es como cuando tú vas al doctor. Si tú te sientes mal, sacas consulta y el doctor ya te receta. Y a la receta es punto y aparte. Esto lo menciono porque siempre que van a sacar cita para una lectura dicen, ¿y qué te incluye? Es una lectura. En el caso de la limpia es punto y aparte. Nunca va junto, siempre es aparte. Es decir, primero vemos qué es lo que traes y en base a eso ya vemos la cuestión de la limpia. Si es algo simple, claro que se puede hacer ahí mismo. Si no, tal vez tienes que esperar un día en lo que se consiguen los elementos. Pero aquí el punto es, si tú te sientes mal, tú eres el que buscas al doctor. El doctor nunca te va a estar a ti marcando, oye, fulanito, ¿ya te sientes mal otra vez de la garganta? ¿Traes alergias? ¿Traes gripa? Jamás te va a estar buscando. Tú eres el que buscas al doctor. Lo mismo pasa en estos casos. Tú eres la persona que va a estar buscando ahora sí que tu terapeuta, tu brujo, tu hechicero de confianza para realizarte este tipo de trabajos. Siempre es importante una consulta para confirmar si traes un daño energético o no. Y en base a eso, tú ya decides hacerte la limpia, etcétera. Pero recuerda, si tú ya estás identificando los síntomas que estuvimos hablando en este episodio, ya ahora sí lo más conveniente es que saques una cita para una lectura para confirmar que lo que traes, lo que estás sintiendo es real, y en base a eso que tú puedas ya tomar cartas en el asunto y poder tener tu limpia para despojarte de cualquier daño o brujería según sea el caso. ¿Cómo me puedo proteger? Bien sencillo, hay muchos elementos muy sencillos. Pueden ser desde la famosa pulsera del hilo rojo, que esa recuerda que siempre tiene que ir en tu mano izquierda. Pueden ser cuarzos. La cualidad del cuarzo es que va a absorber cualquier energía que tú quieras, que vayas a estar recibiendo, y el cuarzo en un momento dado puede tronarse, pero eso significa que absorbió la negatividad que estaban enviando a tu persona. También existen productos, por ejemplo, brisas áuricas. Tenemos en consultorio el famoso anti-haters, que ese nos ayuda es un repelente de malvibrosos. Además de alejarlos, lo más importante, te va a ayudar a identificarlos.
para que en 5 minutos se muevan de tu espacio y te dejen de molestar. Tenemos la brisa áurica de San Benito, que obviamente está trabajada con la poderosa oración de San Benito para generar un campo de protección, ya sea para tu persona, tu coche, tus maletas. Ahora sí que es algo que siempre tenemos que tener en nuestro botiquín de energías. También tenemos aceititos de protección, hay velas también que nos ayudan. En el consultorio tenemos una veladora llamada Black Mamba que nos ayuda a hacer una depuración energética, hacer una limpia de raíz. Es como si te hicieras una limpia energética, pero en la comodidad de tu hogar. Entonces, en consultorio tenemos N cantidad de productos y soluciones para ti, para que puedas protegerte y, lo más importante, cortes todas esas malas vibras. Así que ya sabes, hasta aquí llegamos en la transmisión del día de hoy. Hoy aprendimos mucho sobre la cuestión de la brujería, de los daños energéticos, cómo identificarlos y cómo remediarlos. Así que bueno, nos vemos en la próxima edición. Yo soy Roger González de Abracadabra Holístico y nos vemos pronto.